Nunca he entendido bien qué fue lo que pasó aquella tarde, pero cada vez que cierro los ojos, la vecindad entera vuelve a levantarse frente a mí como un edificio marchito, lleno de rincones húmedos que parecían observarme. Recuerdo que el sol estaba por esconderse y que la luz se filtraba por las paredes como si cada sombra respirara. Yo estaba sentado en mi barril, tratando de ignorar ese sentimiento extraño que me recorría la espalda. Una mezcla de frío y de aviso, como si la misma vecindad quisiera empujarme lejos de ahí. Siempre pensé que el patio donde vivíamos era un lugar sencillo, ruidoso, lleno de problemas, pero nunca verdaderamente malo. Esa tarde descubrí que estaba equivocado. El aire olía distinto, como a metal húmedo, como si algo en el ambiente se hubiera podrido sin que nadie lo notara. A veces pienso que todo estaba destinado a torcerse desde el momento en que la primera grieta apareció en esas paredes despintadas. O quizá fue desde antes, cuando los adultos dejaron de mirarse con confianza y empezaron a esconderse detrás de sus puertas. Yo no entendía nada, pero podía sentirlo. Ese día fue cuando volvió el señor Barriga con su hijo ñoño para cobrar la renta. Nunca me había fijado en sus miradas inquietas, como si cada vuelta a nuestra vecindad les desgastara un poco más el ánimo. El eco de sus pasos resonaba de una forma distinta, como si las baldosas estuvieran huecas. Incluso ñoño, que siempre parecía cómodo, estaba nervioso. No sé si era casualidad, pero cada vez que cruzaban el patio, las sombras en las paredes se estiraban un poco. Yo trataba de no pensar en eso. Al mismo tiempo, había llegado el profesor Girafales. Lo recuerdo caminando con ese aire calmado, pero aquella tarde parecía completamente desconcertado. Algo en el ambiente lo puso rígido, como si hubiera entrado a un espacio prohibido. Él no lo sabía aún, pero yo sí lo había sentido desde hacía días. La vecindad estaba cambiando, como si algo oscuro se hubiera asentado en sus cimientos. Don Ramón estaba más extraño que de costumbre. Ya no se reía. Ya no suspiraba con cansancio. Solo andaba cabizbajo, como si cargara un peso invisible que lo hundía cada vez más. Nunca lo había visto así. Era como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Tenía los ojos hundidos, no de sueño ni de hambre, sino de una inquietud que no sabía esconder. Se movía de un lado a otro, murmurando palabras que yo no alcanzaba a entender, siempre atentos sus pasos a cualquier ruido. Parecía un animal acorralado. O peor, uno que se prepara para atacar. Fue entonces cuando noté que doña Florinda había cambiado también. No era la misma de siempre, la que caminaba orgullosa, la que parecía flotar mientras todos la evitaban. Aquella tarde, su postura había perdido firmeza. Sus manos temblaban ligeramente, como si ocultara un dolor profundo que nadie debía saber. Incluso su expresión estaba distinta. Ya no era soberbia, sino nerviosa, casi temerosa. Eso me confundió. Nunca había visto a doña Florinda tenerle miedo a nada. Y sin embargo, ahí estaba ella, mirando a todos como si esperara lo peor. Caminaba de un extremo al otro del patio con pasos rápidos y silenciosos. Ni siquiera Kiko se movía con normalidad. Aunque siempre parecía nervioso por cualquier cosa, esta vez se quedaba pegado a su madre, observando cada rincón del lugar con una inquietud que no había visto en él. Era como si supiera que algo iba a pasar. Como si lo sintiera igual que yo. Doña Clotilde también había notado algo. Se quedaba cerca de su puerta, moviendo las manos inquietas y observando a don Ramón como si hubiera percibido en él un peligro. Ella siempre había tenido ese aire misterioso, pero en ese momento parecía realmente asustada. Era como si una sombra invisible se hubiera posado sobre él, una sombra que la mantenía alerta. No sé si era intuición o si realmente veía algo que los demás no. Mientras tanto, yo permanecía sentado en mi barril. Cuanto más pasaban los minutos, más difícil era respirar.
El aire estaba tan denso que parecía empujarme hacia abajo. Las paredes se deformaban ligeramente bajo la luz menguante, como si se estiraran. Y los sonidos parecían apagarse antes de llegar a mis oídos. Era como si la vecindad quisiera guardarse un secreto. Fue entonces cuando escuché un ruido. No era fuerte, pero era inquietante. Como un golpe seco, contenido. Venía desde la casa de don Ramón. No sabía por qué, pero me dieron ganas de correr. Algo dentro de mí gritaba que debía irme, que ese lugar ya no era seguro. Pero mis pies no se movieron. Era como si algo me obligara a quedarme quieto, como si la vecindad misma me estuviera sujetando. El profesor Girafales caminó hacia donde estaba doña Florinda, pero ella no llegó a abrir su puerta. Lo que fuera que la mantenía tensa la detuvo a mitad del movimiento. La atmósfera se volvió aún más pesada. Todos los sonidos se apagaron. Por un instante pensé que hasta el viento había dejado de soplar. Entonces, don Ramón salió de su casa. Y aunque no había sangre visible ni nada que pudiera explicarlo, su presencia llevaba algo que ponía los nervios de punta. Era como si una sombra más grande que él lo envolviera, como si una fuerza oscura hubiera tomado asiento dentro de su mirada. Yo no entendía qué le pasaba, pero sabía que algo había cambiado. Y no para bien. Él caminó hacia el centro del patio con pasos lentos. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Incluso Kiko dejó de temblar. Todos parecían atrapados en la misma sensación que yo. Y entonces, sin previo aviso, doña Florinda retrocedió un paso. Su mirada se encontró con la mía por un segundo. Nunca la había visto así. Vulnerable, asustada, como una presa que acaba de escuchar a su depredador. Ese fue el momento exacto en que comprendí que algo terrible estaba por ocurrir. Y que no había forma de detenerlo. La vecindad, silenciosa y expectante, parecía contener el aliento. Y yo también. Nunca olvidaré ese instante. El patio entero parecía haberse convertido en un pozo sin fondo, uno que nos estaba tragando a todos lentamente. Don Ramón avanzó hasta el centro, y aunque no levantó la voz ni hizo ningún movimiento brusco, algo en él estaba desbordado, como si una rabia vieja hubiera despertado después de dormir demasiado tiempo. Yo lo miraba sin comprender, pero sentía en el pecho una presión tan fuerte que apenas podía respirar. Doña Florinda retrocedió otro paso. Sus ojos se abrieron como si finalmente hubiera entendido lo que estaba viendo. Y aunque nadie habló, la tensión entre ellos era tan evidente que parecía un hilo a punto de romperse. Yo había visto muchas discusiones en la vecindad, pero nada se parecía a ese momento. Era como si el aire estuviera saturado de electricidad. Como si algo enorme e invisible caminara entre nosotros. El profesor Girafales intentó acercarse, pero algo lo detuvo también. Quizá fue miedo. Quizá fue intuición. Tal vez todos sentimos lo mismo a la vez. Que si alguien intervenía, solo empeoraría lo inevitable. Hasta doña Clotilde, que siempre estaba dispuesta a enfrentarlo todo, se quedó pegada a su puerta, sujetándose el pecho como si su corazón quisiera escapar. Kiko observaba a su madre y a don Ramón con una confusión dolorosa. Sus manos temblaban, pero no hizo intento de moverse hacia ella. Fue como si el miedo hubiera congelado sus piernas. El señor Barriga y Ñoño se mantuvieron inmóviles también, atrapados por una fuerza que parecía venir de las paredes mismas. Yo nunca había visto a tantos adultos paralizados al mismo tiempo. Entonces ocurrió. No fue un grito ni un estallido. Fue un movimiento rápido, inesperado, casi silencioso. Don Ramón avanzó con decisión, como si un impulso oscuro lo hubiera empujado desde dentro. Y en un solo instante, doña Florinda cayó al suelo. No fue una caída violenta ni ruidosa, pero sí definitiva, como si su cuerpo hubiera entendido que ya no debía resistirse.
El sonido que produjo al golpear el piso fue seco, tan extraño que se quedó vibrando en mi cabeza durante varios segundos. No había sangre. No había escenas horribles. Pero la forma en que su cuerpo quedó inmóvil lo decía todo. Era un silencio tan profundo que dolía. Algo dentro de ella simplemente se había apagado. Y aunque nadie podía ver una herida evidente, todos supimos exactamente lo que había pasado. El mundo entero pareció detenerse. Kiko cayó de rodillas junto a su madre, sin emitir sonido alguno. El profesor Girafales se llevó una mano al rostro, como si el impacto lo hubiera golpeado físicamente. El señor Barriga retrocedió un paso, tropezando con su propio peso, mientras Ñoño lo miraba atónito. Doña Clotilde cerró los ojos, pero no pudo evitar abrirlos de nuevo, como si necesitara comprobar que aquello no era una ilusión. Y yo me quedé allí, incapaz de moverme, con las manos temblando dentro de mi barril. Don Ramón se quedó inmóvil frente al cuerpo de doña Florinda. Su respiración era irregular. Su mirada perdida. Por un momento pensé que él mismo no entendía lo que había hecho, como si hubiese despertado de un sueño profundo solo para darse cuenta de que había cruzado una línea que no tenía retorno. El patio seguía en silencio. Nadie quería acercarse. Nadie sabía qué decir, aunque las palabras hubieran sido permitidas. El tiempo se estiró, largo y denso, hasta que don Ramón dio un paso atrás. Otro. Y después, sin mirar a nadie, se volteó hacia el corredor oscuro que conducía a su casa. Caminó lentamente, casi arrastrando los pies, como si el peso de lo ocurrido lo empujara hacia abajo. Cerró la puerta detrás de él. Ese sonido me hizo estremecer más que cualquier otro. Fue como si un capítulo de la vecindad se hubiera cerrado para siempre. Kiko seguía junto al cuerpo de su madre, sin entender cómo el mundo podía seguir girando. El profesor Girafales se agachó con torpeza, intentando tenderle ayuda, pero lo noté distante, casi derrotado. No sabía qué se suponía que debía hacer. Nadie lo sabía. Entretanto, algo extraño empezó a sentirse en el ambiente. La vecindad cambió. Las sombras en las paredes parecieron alargarse más que nunca. El aire se volvió tan pesado que casi vibraba. Era como si el lugar entero hubiera absorbido la energía de lo ocurrido y la estuviera transformando en algo oscuro, algo que nos envolvía lentamente. Yo me levanté de mi barril. No quería mirar más. No quería sentir más. Pero mis piernas apenas me respondían. Caminé unos pasos hacia la salida del patio, buscando aire, buscando un poco de luz. Pero algo dentro de mí sabía que nada volvería a ser igual. Que aunque saliera corriendo, no podría escapar de lo que había visto. Escuché un crujido proveniente de la casa de don Ramón. Fue leve, casi imperceptible, como si una silla se hubiera movido. No sé por qué, pero ese sonido me dio más miedo que todo lo demás. Lo imaginé del otro lado de la puerta, solo, atrapado en un remolino de culpa y oscuridad. Algo me decía que no estaba bien. Que su mente ya no iba a regresar. Los días siguientes fueron grises. Nadie hablaba del tema, pero todos lo evitaban con la mirada, como si ignorarlo pudiera borrar lo que había sucedido. El cuerpo de doña Florinda desapareció esa misma noche. Nunca supe quién se encargó de ello ni a dónde la llevaron. Kiko dejó de salir de su casa. El profesor Girafales dejó de visitar la vecindad. El señor Barriga no volvió a cobrar la renta en persona. Y don Ramón nunca volvió a salir. Su puerta permaneció cerrada para siempre. A veces, de madrugada, juraba oír pasos dentro de su casa, pero nunca pude confirmar si era real o solo parte de mis temores. La vecindad entera parecía respirar distinto desde aquel día, como si cada pared guardara un recuerdo que nadie quería revivir. Yo seguí viviendo allí por un tiempo, pero ya no era un hogar. El patio se sentía más frío, más vacío.
como si la sombra de ese momento siguiera rondando. A veces, al caer la noche, puedo ver la figura de doña Florinda cruzando el patio con esa elegancia que solía tener. Pero cada vez que parpadeo, desaparece. No sé si son alucinaciones o si la vecindad realmente no quiere soltar lo ocurrido. Solo sé que nunca debí quedarme mirando desde mi barril. Porque desde ese día, siento que la vecindad me observa. Que recuerda. Que espera. Y que algún día, cuando el sol empiece a caer igual que aquella tarde, todo volverá a empezar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.